El gran conflicto. La profecía bíblica advierte que el extenso conflicto cósmico entre las dos fuerzas opuestas e irreconciliables, Dios y el diablo, está llegando a su fin y culminará en una batalla final. Esta última batalla girará en torno a cuestiones de autoridad y adoración. ¿Quién se sentará en el trono del universo y quién recibirá la gloria debida al Creador, Proveedor y Salvador? Por estas razones, el conflicto abarcará al sábado, el símbolo de todo el poder de Dios como Creador, Proveedor y Salvador. Gracias te damos, Dios, por permitirnos iniciar el estudio de la lección El conflicto inminente. Amado Dios, te suplicamos que nos des, Señor, luz, conocimiento, entendimiento, para poder, Señor, comprender plenamente el mensaje de la lección número 11. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tómese un tiempo para memorizar Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La semana que estamos terminando, hemos tocado el tema acerca de el espiritismo desenmascarado. ¿Cómo es que, bajo la creencia de que el alma es inmortal, el espiritismo jugará un papel realmente determinante en el engaño hacia las personas? Esta semana vamos a ver otro tema en la cual vamos a identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Apocalipsis 13 nos habla acerca de la primera bestia, la segunda bestia, pero ellos reciben su poder del dragón, de Satanás mismo. Y la mejor salvaguarda que nosotros tenemos es la verdad, es ceñirnos al escrito está. No tenemos otra forma. La adoración es el tema en juego. ¿A quién adorará la persona? ¿A quién? Y para decidir a quién adoramos, necesitamos conocer a quién vamos a elegir. Y por diversas razones, por diversos motivos, las personas eligen ya sea a Dios o a Satanás. Durante siglos, la guerra entre Cristo y Satanás ha estado centrada en la adoración. Adorar a Dios o adorar cualquier otra cosa que desfigure el concepto del carácter de Dios. El propósito, el objetivo del estudio de esta lección es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración y enfatizar sobre la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto. Dios nunca ha estado sin un pueblo en el gran conflicto. Hasta el final de esta controversia, Él siempre tendrá un pueblo, una iglesia fiel, remanente. La iglesia remanente de Dios siempre lo ha reconocido como rey, lo ha adorado y ha guardado los mandamientos y los principios de su reino. El remanente fiel de Dios lo honrará como creador y rey del universo y reverenciará el sábado. El remanente del tiempo del fin no solamente adorará a Dios como su Salvador personal, sino también expondrá públicamente a la confederación del mal. La iglesia remanente llamará a toda la raza humana a volver a Dios y adorarlo a pesar de los esfuerzos del dragón y de las bestias de la tierra y del mar. La victoria, al final, la victoria será de Dios.
La adoración, el conflicto final del Apocalipsis. ¿A quién adorar? En Apocalipsis 14:11 leemos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios merece recibir la honra, la gloria, porque Él es el creador, porque Él nos hizo. Dice el versículo 7 del mismo capítulo 4 en Apocalipsis, dice: y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis nos hablan de la adoración celestial, y a ellos les queda claro que Dios es digno de recibir toda la adoración, porque es el Creador. El único mandamiento de los 10 que Dios escribió con su dedo, que reconoce a Dios como el Creador, es el 4.º mandamiento, el mandamiento del día de reposo. Y es por eso que ese 4.º mandamiento es tan odiado, tan rechazado por Satanás. Y lamentablemente, muchísima gente ha sido arrastrado por Satanás. Muchísima gente ha sido engañado. Dios es el único digno de ser adorado. La adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración de la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin. Ese pueblo será un pueblo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el remanente del tiempo del fin, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en esos mandamientos que guardan está la razón de por qué Dios debe ser adorado, porque Él es el Creador. Mientras que la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al 4.º mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Es por eso que decimos y repetimos que el sábado es la señal del pueblo de Dios, es aquello que identifica al pueblo de Dios. Y cuando Satanás no pueda convencer con sus engaños, con los engaños del espiritismo, cuando no pueda ya con sus argumentos de que el domingo es un día de adoración porque en ese día el Señor resucitó y por eso es que adoramos. Cuando ya no pueda,
entonces soltará otra arma, la persecución, la intolerancia. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, dice la palabra del Señor, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Vivimos tiempos en los cuales los progresistas hablan mucho acerca de que debemos ser tolerantes, pero ellos son los menos tolerantes. Ellos no aceptan ser contradecidos. Cuando nosotros vamos a revisar un poco la historia, ¿qué es lo que sucedió en la Edad Media? La intolerancia se apoderó del que tenía el poder y como tenía el poder, persiguió a todo aquel que no pensaba como ellos. Esa historia de persecución de la Edad Media, la historia de persecución de los primeros en el primer siglo, segundo siglo, se va a repetir. Y se va a repetir de tal modo que amenazarán con quitar la vida al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una misión. Debe predicar el mensaje de los tres ángeles, anunciar a la gente a volver a Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de Satanás? So pretexto de que también está en la Biblia. Es todo lo contrario. Él busca ser adorado. Nuestra lucha no es física, sino es espiritual, como dice Efesios 6:12. Hay muchos que dicen que en el tiempo del fin, muchos serán marcados con un chip. Nada de eso. La fidelidad de cada uno de los hijos, las hijas de Dios, será decidido por uno voluntariamente. Otros amenazados por miedo, pero decidirán a quién servir. Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín y ellos le dijeron que no sigan predicando, y si seguían predicando serían azotados y encarcelados. A lo que respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no usamos armas físicas sino espirituales. Segunda de Corintios 10:3-5. Sin embargo, el enemigo no duda en emplear armas físicas contra aquellos que no quieren aceptar ser parte de su pueblo. Miren, apoyémonos en la diapositiva. ¿Cómo es que actúa Satanás? Nos tienta a través de nuestras inclinaciones. Nos convence con sutilezas. Usa a personas cercanas. Pero cuando ya no puede con sus sutilezas, cuando ya no puede con sus argumentos, entonces golpea y amenaza, como sucedió con los apóstoles, Hechos 5:40. Usa una violencia extrema. Juan 16:2 es el versículo que está en la parte de arriba. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así ha actuado Satanás. Así ha actuado y seguirá actuando. ¿Por qué? Porque la intolerancia forma parte de su forma de ser, la imposición de su autoridad forma parte de su forma de ser. Se muestra a veces muy conversador, muy tolerante, pero no es así. Cuando el pueblo fiel se mantenga firme en sus creencias, firme a lo que está escrito, entonces se iniciará la persecución. Identifiquemos a la primera bestia. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 2. Leamos los dos primeros versículos. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La primera bestia recibe todo lo que tiene, poder, autoridad del trono del dragón. Satanás es el que está detrás, moviendo todos los hilos. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis 12, 3 al 5. Dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo mediante la Roma pagana quien intentó destruir a Cristo. Mateo 2, 16 al 18. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. No obra directamente. Recordemos el Edén. Para tentar a Eva, no fue directamente él, utilizó a la serpiente. En Apocalipsis 13, allí se nos da una explicación ampliada del capítulo 12. Comienza tras el intento de matar a Jesús y su posterior ascensión. La Biblia nos va revelando poco a poco, nos va dando detalles para identificar a esta primera bestia. Si nosotros comparamos con Daniel 7, Daniel 8, vamos a ver que en Daniel hay pocos detalles. Ahora en Apocalipsis se nos da más detalles. La bestia, como ya hemos visto en estudios anteriores, esta bestia, que no es un insulto a propósito, el término bestia se refiere a un poder. Y en este caso es un poder religioso que recibió su poder de la Roma imperial. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con dos ejemplos. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios, y dos, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. En el versículo 6 del Apocalipsis 13 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemias son las que salen de la primera bestia. Usurpa las funciones de Dios, pretende perdonar pecados. Pero ¿qué más se nos dice de esta primera bestia? Se dice que su herida es sanada. El versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los versículos 1 y 2 nos dicen que esta primera bestia surge del mar, ¿verdad? Y que Satanás le da su autoridad. Pero también se nos dice en el versículo 3 lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando Napoleón, por medio del general Berthier, capturó al Papa Pío VI, esta bestia fue herida, pero no de muerte. Aparentemente como que llegó a su final, pero no llegó a su final. La historia nos habla que en el 1929 se reconoció la Ciudad de Vaticano como un estado independiente. La herida comenzaba a sanar. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahí? Pues su poder irá en aumento. En la actualidad el poder, la influencia de esta bestia realmente es grande. Es respetado, admirado, incluso por los mismos musulmanes.
Entonces, este poder blasfemo se irrogaría a autoridades que no tiene, se haría pasar como Dios y se sentaría en el trono de Dios, como dice el libro de Tesalonicenses. Pero esta primera bestia tiene apoyo en una segunda bestia. ¿Y qué se dice de esta segunda bestia? Versículo 11 del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Al principio esta segunda bestia habla como cordero y luego se produce una transformación y empieza a hablar como dragón. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometidos está Él con ellos. Pero mientras el pueblo de Dios se mantiene fiel, esta confederación de las bestias, poco a poco, irá amenazando esta fe inquebrantable. ¿Y de qué manera iba a amenazar? Miren, leemos nosotros en el versículo 12, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hace la segunda bestia? Obliga a la gente que adore a la primera bestia. Obliga. Pero el pueblo de Dios se va a mantener firme, porque sabe que Dios es el único que debe ser adorado, porque Él es el creador. Como primera potencia mundial, los Estados Unidos ya ha comenzado a hablar como dragón. Pronto comenzará a generar leyes en materia religiosa que, apoyando al Papa, crearán una imagen a la bestia. Versículos 12 al 14 de Apocalipsis 13. Entonces, ¿cuál es el propósito de la segunda bestia? El propósito de la segunda bestia es obligar a la gente que adore a la primera bestia. ¿Y en qué se resume todo esto? ¿No? ¿En qué se resume? ¿A quién se va a adorar? Cuando leemos nosotros Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, se dan ciertas diferencias entre la primera bestia y la segunda. Uno sale del mar, otro sale de la tierra. ¿Verdad? Pero esta segunda bestia es una bestia que habla como dragón. Al principio hablaba como cordero. Lo fascinante de todo esto es que la lucha va a ser realmente encarnizada. Pero el pueblo de Dios debe temer a estas bestias. El pueblo de Dios debe estar con miedo. El miedo forma parte de nosotros. Pero podemos seguir avanzando porque sabemos que con Cristo somos más que vencedores. La adoración es el tema en juego, es el tema central de toda la Biblia. ¿A quién adoramos? Satanás se rebeló porque quiere ser adorado. En la tentación en el desierto quiso que Jesús lo adore, y en el tiempo del fin obligará al remanente fiel de Dios a adorarlo. Pero ni la confederación del dragón, la primera bestia y la segunda bestia, hará que el pueblo de Dios renuncie a su fidelidad. ¿Por qué? Porque este pueblo, tal como lo identifica Apocalipsis 12, 17, son los que guardan. Son personas en cuyos corazones y en cuya mente ha sido grabada la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ellos saben que al final
recibirán la corona de oro. Y si por esas pierden la vida, Dios tiene la solución al problema de la muerte. El conflicto inminente está pronto a estallar. La batalla final está pronto a estallar, pero cada uno de los seres humanos debe decidir a quién adorar, a quién darle el reconocimiento de ser el Señor de su vida. Te invito a que elijas al Dios soberano, al Creador de los cielos y la tierra, como el soberano de tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.